Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Reconstruyendo la casa de Dios. Segunda de Reyes 12, del 1 al 8. El tema de hoy es muy lindo y me recuerda cuando nosotros construimos la iglesia El Renuevo. La iglesia El Renuevo inició en la marquesina de nuestra casa. Estábamos tan agradecidos por la manera como el Señor nos había dado nuestra casa, que nosotros dijimos, esta casa se la vamos a dedicar al Señor. Y así, en la marquesina de nuestra casa, invitamos a nuestros vecinos y empezamos a tener unos estudios bíblicos. Pero creció tanto que después no cabíamos en la marquesina y tuvimos que alquilar un local, y después cerró una discoteca y tuvimos que alquilar la discoteca, y después no cabíamos en la discoteca, y después Dios nos permitió comprar un solar. Y entonces pasó algo asombroso. En el tiempo que dijimos, para el 31 de diciembre vamos a saldar ese solar, Dios hizo maravillas, maravillas. Y aunque parecía, todavía el 30 de diciembre parecía imposible, pero de repente pasaron una de esas cosas que Dios hace, y el 31 habíamos saldado el solar y ya teníamos un solar. Y entonces recuerdo que hicimos un culto en el solar que se llamó Fiesta en el Desierto. Estábamos tan agradecidos, no teníamos ni un peso para construir el templo, pero no importa, estamos agradecidos. Así que hicimos ese culto, Fiesta en el Desierto, y con shofar y alabanza y danza. Recuerdo que cayó una gran lluvia, y eso no impidió nuestro corazón agradecido para decirle, Señor, gracias, porque nos permitiste, ya tenemos un solar. Y al principio todo lo que pensábamos hacer era llevar la pared hasta la mitad, luego cubrirla con zinc, y luego techarla de zinc. Pero Dios, las cosas se complicaron, se complicaron. No nos aprobaban, teníamos que someter unos planos, los planos no nos los aprobaban. Pero por el otro lado, Dios abrió puertas con unos préstamos que nos aprobaron, gracias a Dios. Y para que ustedes sepan y para que entiendan lo que les voy a leer del devocional de hoy, aunque por un lado se complicaron los permisos, por el otro lado las finanzas se abrieron y nos depositaron el dinero del préstamo, hicieron un préstamo y depositaron el dinero, y ahora teníamos el dinero, pero no teníamos el permiso. Tuvimos que devolver el dinero al banco, y un año después fue que tuvimos el permiso listo. Y ahí volvimos al banco y ellos volvieron y nos dieron el dinero y empezamos la obra. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces las cosas del Señor no son tan fácilmente, ni son en los tiempos y a la manera de nosotros, pero Dios hace su voluntad. Por eso, la Iglesia del Renuevo es un testimonio de la bondad de Dios. Y en 3 meses, cuando Dios dijo, ahora es el tiempo, en 3 meses se construyó. Y entonces en el devocional de hoy, vemos cómo Joás, este rey niño que empezó a reinar a los 7 años, bajo el liderazgo de Joiada, él hizo un buen reinado. Y vamos a leer. Y entonces una de las primeras decisiones que él tomó fue reparar la casa de Dios. ¿Por qué? Porque habían pasado muchos años desde que Salomón dedicó la casa de Dios con gloria y esplendor, y todos los reyes malos que habían pasado por Judá bajo la influencia de Jezabel habían destruido, habían dañado el templo, lo habían abandonado, habían empezado a adorar a Baal y se habían olvidado de Dios. Y ahora Joás decía, es tiempo de hacer pacto con Dios, es tiempo de restaurar nuestra relación, es tiempo de restaurar la casa de Dios. En 2 Reyes 12, del 1 al 8 leemos, en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Me encanta cuando dan los nombres de la madre, diciendo, ese fue un rey bueno, y su mamá se llamó fulanita de tal. Es decir, el Espíritu Santo quiso dar el nombre de la mamá que crió a ese muchacho. Qué cosa tan bella, porque la sociedad de ahora le quiere decir a la mujer, mira, no críe tus hijos,
entregas a lo mejor a una trabajadora y tú vete a ganar 8,000 pesos o 10,000 o 20,000 o 30,000 por ahí, lo que fuera, que al final lo vas a pagar en carro, en comida, tal cosa. No estoy en contra de que las mujeres trabajen. Yo siempre le dice al pastor, mía, yo quiero que tú trabajes, o tú puedes trabajar si quieras. Ese fue el pacto que ella y yo hicimos. Si tú quieres, trabaja, pero no más de mediodía. A mí me gusta cuando yo llegue a mi casa, que mi mujer esté ahí. Y quiero que cuando mis hijos lleguen de la escuela, su mamá los reciba. Y yo me voy a esforzar duro para, para ganar lo que ganaríamos los dos y que no nos falte nada con la ayuda de Dios. Y Dios proveyó. Dios proveyó. Dios ha provisto. ¿Te entiendes? Y mi esposa crió a nuestros hijos. Yo sé que no siempre ese va a ser el caso y que las cosas no están fáciles, pero hay que creerles. A Dios hay que creerle. Y nosotros cogimos eso. Así que Dios nos ayude en este tiempo para que nosotros podamos crear familia, que el Espíritu Santo pueda decir, esos son los hijos que creó fulana, y esos son los hijos de fulano, y fueron instruidos en el temor, en el conocimiento de Dios. Amén. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Aquí se da el ejemplo también de otro hombre, el sacerdote. Dice, todo el tiempo que este hombre lo dirigió, ese rey gobernó bien. ¿Tienes tú algún Joiada alrededor tuyo? Alguien que te sepa guiar por el camino de Dios, que te sepa dar los consejos, eh, que te sepa instruir en lo que dice la palabra de Dios. El verso 3 dice, con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Es decir, a pesar de que Joiada y Joás eran buenos, todavía en la nación había gente que no se había apartado de la mala influencia del pasado y seguía con altares, hechicerías a Baal o a Belcebú. Y entonces eso era todavía un tema. Entonces, y tal vez igual nos pasa a nosotros, que por un lado adoramos a Dios, por un lado bendecimos a Dios con la lengua y por ese lado, y por otro lado con nuestra misma lengua lo usamos para maldecir al hermano, al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, como dice la palabra de Dios. Y dice el verso 4, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, reciban a los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no han reparado las grietas del templo? Ahora pues no tomen más el dinero de vuestros familiares, sino denlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. ¿Usted entendió lo que pasa acá? Aunque Joiada fue el instrumento para que Joás ascienda al trono, Joiada se descuidó con la tarea que el rey le dio de reparar la casa de Dios. Y pasaron, dice que casi 23 años ya del reinado y todavía no se había hecho la reparación. Y el rey, que ya había crecido, llama al sacerdote y le dice, ¿por qué ustedes no han reparado la casa de Dios? Y él cambia el sistema. Dice, en vez de ustedes recibir el dinero, se va a establecer un nuevo mecanismo. Y vamos a ver en el devocional de mañana que lo que crearon fue como un alfolí, como una caja, y la pusieron en el altar. Y todo el que venía echaba el dinero en esa caja. Y entonces, como vamos a ver mañana, así se reconstruyó el templo del Señor. Y usted dirá, ¿y por qué son importantes los templos, las iglesias? Jesús mismo dijo, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Amén. La iglesia no se refiere al templo, se refiere a las personas. Pero es muy importante cuando las personas tenemos un lugar acogedor donde reunirnos, o sea, debajo de una mata. Pero si podemos tener un lugar donde uno se sienta, y como dice el Salmo 133, bueno y delicioso habitar
los hermanos juntos en armonía. Amén. Quiero recordarle que este viernes, ya pasado mañana, señores, no se quede nadie. Todo el que escuche este devocional, si quiere nos escribe. Si usted tiene o no tiene la boleta, viene Paul Wilbur. Si usted quiere, busque en YouTube y ponga Paul Wilbur. Y busque un álbum que se llama Shalom Jerusalén. O Levántate Jerusalén, y escuche esos dos álbumes, esa música. O busque la canción de Ezequiel, que son algunas de las alabanzas que él canta, y usted verá la manera como este hombre adora a Dios. Él estará este viernes a partir de las 6. A las 6 inicia eh, eh, la actividad. Primero inicia el coro de la iglesia. No se pierde este tiempo especial de adoración para Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vamos a gozar, sí, sí. Nos vamos a gozar, sí, sí. Amén, amén. Dios les bendiga, les amamos. Que el Señor les guarde en este día.